Otro de los ensayos que se hace habitualmente en el laboratorio son los ensayos de dureza. Nosotros en este laboratorio hacemos 3 ensayos: ensayo de dureza Rowell, ensayo de dureza Brinell y ensayo de dureza Vickers. Vamos a empezar con el ensayo de dureza Brinell. Cualquier ensayo de dureza Brinell tiene un elemento que es el penetrador, el que va a ser la marca. En este caso es una bolilla de acero de 10 milímetros de diámetro. Luego tenemos un sistema de pesas, que es el que me va a dar la fuerza, y tenemos un soporte donde va colocada la probeta. La probeta puede ser una probeta como una chapa. ¿Okay? Las pesas que yo tengo acá, a través de un sistema de palancas, lo que vamos a hacer es que con estas 6 pesas que yo tengo acá y muevo la palanca, yo voy acá a aplicar 3000 kilos de fuerza. Si la probeta es de poco espesor o de un material de poca dureza, lo que yo voy a hacer es quitar pesas de acá, dejar por ejemplo una sola, y cuando accione la palanca yo voy a tener acá 500 kilos. ¿Sí? Lo que yo hago ahora para hacer el ensayo es levanto este tornillo hasta que hace contacto con mi probeta, y ahora esta palanca lo que yo voy a hacer es llevarla de una posición 1 a una posición 2 y ustedes van a ver el desplazamiento de esas pesas. También es un ensayo estático, porque yo no aplico la fuerza en un instante como hice en un ensayo dinámico. Fíjense, por más que yo lo quiera hacer rápido no puedo porque hay un amortiguador, entonces lo voy haciendo en forma lenta y se empiezan a mover las pesas que a través de un sistema de palancas voy yo a obtener los 3000 kilos de fuerza sobre mi probeta. Estoy desplazando la palanca de la posición 1 a la posición 2. Una vez que llegó a la posición 2, lo dejo por norma aproximadamente entre 25 y 30 segundos. Esto es lo que estamos dejando que pase ese tiempo. Lo que está haciendo es, la bolilla me está deformando mi material y está penetrando. Más o menos estamos ya en tiempo. Lo que yo voy a hacer ahora es, con esta palanca, retirar los 3000 kilos. Ya el amortiguador me ayuda a retirar la carga. Retiro, bajo el tornillo y ya tengo la marca hecha sobre mi pieza. Bien, pero yo todavía no sé cuál es su dureza. Lo que yo voy a tener que hacer ahora es medir la impronta que me dejó en mi probeta. Para eso vamos a usar un elemento óptico para medir esta impronta que me dejó en mi material. Para eso utilizamos este otro equipo, que es un proyector de perfiles. El proyector de perfiles lo que me hace es amplificarme la imagen me amplifica esta imagen en esta pantalla. Lo que yo hago es, luego con estos tornillos micrométricos, medir los dos diámetros en el eje X y en el eje Y. La impronta que tengo yo acá, por los tornillos micrométricos, me dicen que son 50 milímetros, pero en realidad son 5 milímetros. ¿Qué yo hago con eso? Hay algunos durómetros que nos traen una tabla que yo entro con el diámetro de la impronta y con la fuerza que le apliqué y me da directamente cuál es la dureza. Y si no, voy a tener que utilizar la fórmula de dureza Brinell, que me dice que es un cociente entre la fuerza que yo apliqué sobre la superficie del casquete esférico. En la superficie del casquete esférico intervienen dos variables: el diámetro de mi impronta, que es la que tomé con el proyector de perfiles, y el diámetro de mi bolilla de acero, que es de 10 milímetros. Si uno no se acuerda de la fórmula, si tiene la tabla, entra por la tabla y ahí lo obtiene. Para entrar en la tabla es muy fácil. En el eje de ordenadas figura el diámetro, que en este caso son 5 milímetros, y con los 3000 kilos me está dando 142, 193 de dureza Brinell. Y ya estaría el ensayo de dureza. ¿Cuántos valores o cuántas improntas yo le hago a mi pieza?
Generalmente se toman 3 valores y se hace un promedio y ya estaría el método Brinell hecho. ¿Cuál es la limitación que tiene un poco el durómetro Brinell? Y que las piezas son muy delgadas, por más que yo le ponga 500 kilos, cuando yo marque seguramente estaré tomando la dureza de mi apoyo. ¿Sí? Y es un ensayo destructivo porque ya mi pieza queda con unas marcas muy importantes. El segundo método de dureza es el método de dureza Rowell. Como cualquier método de dureza, tenemos en este caso los penetradores, que en este caso son dos. Uno es una punta de diamante, que es un cono cuyo ángulo vale 120 grados. Y el segundo penetrador es una bolilla de acero de diámetro 1/16 de pulgada. Esos son los elementos que nos marcan a nuestra poeta. Luego, en la parte que acá está tapado, en la parte trasera de mi equipo, yo ahí tengo pesas. En este caso los valores en Rowell normal, los valores de fuerza van a ser 150 kilos, 100 kilos y 60 kilos. En nuestro durómetro Rowell tenemos una pantalla acá que nos va a indicar cuál es la dureza directamente que tiene mi probeta. Según cómo yo combine los penetradores con las fuerzas que yo les hablé, aparecen en el Rowell distintas letras o clasificaciones, que son la dureza Rowell A, la B, la C y la D. De todas esas, las más comunes que se usan en la industria son el uso de la punta de diamante con 150 kilos, esa es la dureza Rowell C. Y cuando yo utilice la bolilla de acero con 100 kilos, esa es la dureza Rowell B, son las dos más comunes. La dureza Rowell C generalmente se usa para materiales de buena dureza y los que tienen baja dureza se utilizan con la bolilla de acero. ¿Cómo hacemos nosotros la elección? La primera duda que a ustedes les puede surgir es, me dicen, bueno, yo quiero que le tome la dureza a esta pieza. Ustedes lo primero que van a tener que hacer es, ¿qué penetrador van a utilizar? ¿La bolilla o la punta de diamante? Siempre ustedes tienen que empezar con la punta de diamante, porque si utilizarían la bolilla y mi material tiene más dureza que la bolilla se deformaría. ¿Sí? Entonces siempre empezar con la punta de diamante. La punta de diamante va colocada en este soporte, lo ajusto con este tornillo, me aseguro que acá figura los 150 kilos. ¿Cómo hago yo para cambiar los distintos valores de fuerza? Con esta llave Allen, yo lo que voy haciendo es girar, me aparecen los 100 kilos o los 60 kilos. Con esto lo que voy haciendo es acomodar las piezas que están en la parte trasera de mi equipo. En este caso, como es un material desconocido, yo lo pongo los 150 kilos en la punta de diamante y yo voy a hacer la dureza Rowell C. Coloco la probeta con este tornillo, como hicimos en el otro método de dureza, arrimo. Ahora nosotros vamos a observar en esta pantalla que dice dureza Rowell normal y acá se ve un conito, ¿sí? Y acá aparece una escala. Cuando yo toque, mi penetrador toque a mi pieza, ven que se empieza a mover. Vamos mirando acá. Apareció un 0 y yo tengo que mandarlo a fondo de escala. Ese fondo de escala son 100. Entonces voy levantando mi probeta para que toque a mi penetrador. Va en 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Con esto ajusto para que me quede bien mi valor en 100. ¿Qué significa en ese momento? Que de los 150 kilos que yo tengo, en mi probeta hay 10 kilos. Y lo que yo hago ahora con esta palanca, agrego los 140 que faltan. Y a partir de ese momento, yo le calculo o dejo que actúe durante 20 a 30 segundos. ¿Qué es lo que está haciendo? Mi penetrador está entrando hasta que la dureza de mi material la frena. Pasado ese tiempo, lo que yo voy a tener que hacer es retirar con esta palanquita los 140 y medir cuánto me indica. En este caso me están indicando 22 Rowell C. 20, 21, 22.
Esa es la dureza en Rowell C que tiene mi probeta. ¿Sí? Luego lo que yo hago es retiro mi probeta y vuelve como estaba antes. ¿Sí? ¿Cuántas mediciones yo hago? Y yo hago básicamente 3 mediciones como hicimos en el método Brinell. Ya que estamos, podemos comparar las marcas del Brinell con las marcas del Rowell. Esa es una diferencia muy grande. ¿Sí? Bien. Bien. A ver. ¿Qué cambia ahora con el método Rowell B? Cuando yo paso a esta de bolilla. En el caso que yo tenga un material que tenga menos de 20 Rowell C, qué sé yo, 10, 15, 14 o 7, en Rowell C yo directamente le paso al Rowell B. ¿Qué es lo que yo hago? Retiro el penetrador, coloco el nuevo penetrador de bolilla, tengo que cambiar la escala de fuerza, ponerle 100 kilos. Acá hemos colocado una probeta Disod para medirle la dureza, es una probeta de aluminio. Lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo, levantar pero en vez de ahora de estar mirando en el cono, voy a estar mirando acá donde dice la bolilla. Empiezo a subir la probeta y empieza ya a aparecerme el 0. Y en vez de ser una escala de 0 a 100, es una escala que tiene un poco más de divisiones, que llega hasta el 130. En esta, donde está la bolilla, dice 130. ¿Qué significa? Que de los 100 kilos, acá yo tengo una fuerza inicial de 10 kilos. Ahora, con esta palanca, agrego los 100 kilos y lo dejo actuar el tiempo que habíamos dicho antes, que necesita más o menos de 20 a 30 segundos. Depende de la norma que estemos usando. La bolilla está trabajando, está penetrando hasta que se frena. Pasado ese tiempo, lo único que yo hago es retiro los 90 kilos, lo dejo actuar los 10 kilos y ahí estoy midiendo. En este caso me está marcando 61, 62, 63, 64, casi 65 de dureza. Bien, ¿qué yo hago ahora? Retiro. Bueno, yo cuando medí mi probeta con la punta de diamante me dio 22 y este material lo medí con Rowell B y me dio 65, te puedes decir la pregunta, ¿quién tiene más dureza? Siempre la dureza Rowell C es superior a cualquier valor de Rowell B. Si te dicen uno tiene 25 y el otro 75, pero no, esta es 22 Rowell C y esta es 65 Rowell B. Siempre esta es mayor dureza. ¿Cuántos valores se toman? Se toman 3, se hacen promedio y ese es el valor de la dureza. Básicamente lo que está midiendo el Rowell es la profundidad que penetró, mientras que en el Brinell lo que estamos midiendo nosotros es el diámetro de la impronta. ¿Cuánto se hizo? La ventaja que tiene el método Rowell con respecto al Brinell es que este método Rowell nos permite para medir materiales de dureza alta y de dureza baja. Para materiales delgados yo también lo puedo utilizar. Yo le estuve hablando que teníamos 150, 100, 60 kilos y también hay unos Rowell superficiales que a su vez yo puedo aplicarles menos carga. La carga más pequeña son de 15 kilos, entonces yo voy a trabajar con materiales muy delgados. El único inconveniente que le veo al método Rowell es que si yo tengo una pieza que sea un poco porosa y yo la voy a medir con la punta de diamante o con la bolilla, si ese penetrador entra donde está ese poro o esa fisura, nos va a dar un valor erróneo de dureza. La ventaja que tendría el Brinell es solamente para los materiales porosos o fisurados. Como yo trabajo con una bolilla más grande, me va a tomar dureza más uniforme que el método Rowell. El otro método de dureza es el método Vickers. El método Vickers, como los otros métodos de dureza, tiene un penetrador. En este caso ya está colocado en el equipo
es una punta de diamante de base cuadrada cuyo ángulo vale 136 grados. Las cargas que yo puedo aplicar con este equipo va desde 1 kilo hasta 50 kilos. Y el tiempo de aplicación de la carga es aproximadamente, como dijimos antes, entre 15 y 30 segundos. La diferencia con los otros es que yo, antes de medir la dureza, yo tengo que preparar la probeta. ¿Qué significa? La tengo que pulir, dejar perfectamente plana, paralela, una superficie bien terminada. No puedo, como dice en el método Brinell, agarrar, colocar la chapa y ya medirle la dureza. Tiene que estar perfectamente pulida y trabajada la probeta. Tiene un sistema de lentes que nos permiten enfocar, mirando por este visor, la superficie de mi probeta. Una vez que yo la tengo enfocada, con esta palanca, ahí está, posicioné el penetrador y por un sistema automático que yo le doy acceso, me hace que mida la dureza de mi pieza. Una vez que me marcó, es decir, ya no está el operario accionando una palanca a través de las pesas para hacer la marca, ya directamente el sistema es automático, el propio equipo me aplica la carga durante un tiempo determinado, luego retira la carga y ya me deja hecha la impronta. La impronta que me va a dejar básicamente es un rectángulo o un cuadrado, mejor dicho. Y lo que yo voy a hacer en el método Vickers es medir las diagonales. Para medir las diagonales, como las cargas que yo estoy utilizando son mucho menores que las que usamos en los otros métodos, tiene con un sistema óptico. Ese sistema óptico tiene un par de microscopios, tiene un micrómetro, mejor dicho, el cual me permite medir las dos diagonales. ¿Para qué yo mido las diagonales? Y porque el método Vickers básicamente lo que hace es la fuerza que yo apliqué dividido la superficie de la impronta midiendo las diagonales, me da la dureza de ese material. Si uno miraba las imágenes de los 3 durómetros, ve que el método Brinell es el más rústico, trabajamos con 3000 kilos, la probeta la colocamos sin hacer ningún trabajo. El método Rowell ya es un poquito más un término medio, y ya como durómetro y más delicado, con más detalles, es el método Vickers. El método Vickers se usa mucho para hacer mapeos de dureza sobre soldaduras, medir durezas en puntos bien definidos, porque nos permite a través de los medios ópticos poder enfocarlo. Esas son las ventajas importantes. Además, independiza un poco al operario de cuánto es la fuerza que coloca, la velocidad de aplicación, ya eso ya quedó independizado. Mucho más delicado, pero da muchos resultados para probetas bien delgadas, cuando yo tengo que medir tal vez hasta la dureza de algún grano de algún material o de alguna estructura, de algún tratamiento térmico. Este nos permite justamente enfocar y determinar ese valor de dureza.